Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka y como todos los lunes que hay jornada de liga el fin de anterior, toca hacer el análisis, en este caso de la jornada 10, repasando lo mejor y lo peor. Evidentemente en esta jornada se ha jugado el clásico, ya todos lo sabréis, no os pilla por sorpresa. Entonces vamos a dedicarle un poquito más de tiempo de lo que solemos hacer al resto de partidos porque yo creo que la ocasión lo merece, pero ya sabéis que aquí se habla de los 20 equipos de la liga, entonces vamos a hablar de unos cuantos equipos de nuestra competición. Vamos a empezar con el clásico y vamos a acabar. Y como siempre empezamos con lo negativo, vamos a empezar con el Fútbol Club Barcelona. Y en el gráfico he puesto a Lamine Yamal. He puesto cosas muy, digamos, muy genéricas, porque el título es descontrolados, malas pérdidas, la salida de balón y la mala presión. Voy a tomarme un minuto y medio, 2 minutos para hablar de lo que me pareció el Barça ayer. Creo que ante un planteamiento del Real Madrid que tampoco fue el mejor planteamiento del mundo, no fue algo magistral, aunque luego hablaremos del Madrid, creo que el Barça estuvo muy mal. Ya hablamos en la previa de que cuando le apretaban arriba, el Barça sufría. El Madrid tuvo una presión más o menos organizada, bien hecha, y el Barça no consiguió salir. Para mí, por ejemplo, un apunte táctico es que si Dinhausen y Militao están sobre Ferran Torres y Fermín, con Fermín que tenía Hausen detrás, tienes que intentar desordenar un poquito más al Madrid. El Madrid iba a pares, iba persiguiendo por todo el campo y tienes que intentar un poquito más, pues bajarle mucho a Fermín, a ver si le persigue, porque al ser central va a dudar, a ver si por ahí puede salir, sacarle a la banda para hacer exactamente lo mismo, y si le sigue, atacar el espacio. Pero claro, ¿qué pasa? Que el Barça ayer tenía a Lamine Yamal, a Ferran Torres y a Marcus Rashford. Que aunque Rashford y Ferran Torres deberían ser eso, ayer no lo fueron. Deberían ser jugadores que puedan atacar el espacio, ayer no lo fueron. Entonces eso te limita mucho, porque entonces ir a pares contra el Barça es muy sencillo. Porque si no te van a atacar a la espalda, o no te van a ganar esos duelos a la espalda, es muy fácil ir hombre al hombre e incomodarle. Además, luego, cuando el Barça tenía que presionar, lo hizo muy mal. El Madrid, que no es un equipo que tiene una salida de balón muy depurada, salió todas las veces que quiso. Estaba muy desorganizado el Barça, ni conseguía apretar como debía, ni seguían las marcas como debían. Cierta falta de intensidad, cierta falta de organización. Hombre, yo creo que lo mínimo, si vas a apretar arriba, tienes que apretar igual que el año pasado, siendo un clásico todavía más, y de manera organizada. Y hubo varias veces que el Madrid, solo con traer a dos pivotes, ya fueran, bueno, generalmente Tchouaméni y Arda Güler, solo saltaba Pedri y se quedaban todos por dentro, se quedaban libres. Entonces, desorganización en la salida de balón, desorganización en la presión, pero es que además, eso que ponía de malas pérdidas, creo que tiene mucho que ver con que el Barça, cuando no pierde bien el balón, que este es un concepto muy interesante del fútbol, que es perderla donde tú quieres para luego volver a presionar, cuando no la pierde bien, le corren mucho. Mucho, 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 porque al final tiene una línea muy adelantada. Y ayer la perdió fatal. Y a mí me da la sensación que el Barça es un equipo que cuando no puede controlar la pérdida, dónde la pierde y de qué manera, le cuesta una barbaridad. Le cuesta una barbaridad porque el resto ya no lo controla. Porque cuando tiene que replegar no lo controla, cuando presiona hay muchas veces que no lo controla, cuando tiene que sacar el balón desde atrás tampoco controla esa situación del juego. Entonces, en el momento de ataque posicional organizado, igual es el mejor equipo del mundo. Pero cuando no, le cuesta mucho. Y en la foto había puesto a Lamine Yamal. Se está hablando mucho de que Álvaro Carrera se comió a Lamine Yamal. Es verdad que no sufrió nada y en la previa lo pusimos como un duelo clave a seguir en el partido. Pero también es la verdad que Lamine Yamal prácticamente no lo intentó. No sé por qué. Muchos hablan de lesiones, de que no esté en su mejor momento, no lo sé. Pero no lo intentó. Ni el Barça le buscó, ni él lo intentó. Entonces, ¿qué le pasa? Encima, por el otro lado, Rashford no hizo ningún tipo de daño tampoco a Fede Valverde. Entonces, si el Barça no estaba encontrando por dentro, ni con Pedri, De Jong, ni y Fermín, y por fuera no está siendo una amenaza, pues al final, evidentemente, pasa lo de ayer, que no fue ningún tipo de amenaza, pero de ningún tipo. O sea,
ni por fuera ni por dentro, y el Madrid estuvo realmente cómodo. Que el Madrid no goleó porque estuvo desacertado, pero podría haber goleado ayer. No sé, a mí me parece un partido muy negativo del Barça, pero no es el único que ha firmado una actuación negativa en esta jornada 10. Y es que vamos a hablar del Athletic Club, que en el gráfico que pongo que están irreconocibles, con 0 ocasiones claras, 10 toques en el área contraria y solo un córner en todo el partido. Estuve después del partido entre el Athletic y el Getafe en la tertulia de Hincha Bilbaíno, que es un canal de YouTube que habla del Athletic, que hace directos después de todos los partidos, que si me estás viendo y eres de Athletic, te recomiendo ir a buscarlo en YouTube y suscribirte. Pero lo estuvimos comentando el tema de un córner, que es algo muy ilustrativo de lo que fue el partido del Athletic, que es que atacó muy poco. En la primera parte, igual salió 2 o 3 veces del primer, o sea, de su campo. Luego hablaremos del Getafe porque fue magistral. Pero yo, ¿dónde pongo el foco de lo mal que está el Athletic y lo mal que jugó el otro día? Y también en Elche. Y es en el mal momento de sus mejores jugadores, sin ninguna duda. Porque luego, en cuanto a esfuerzos, es verdad que en el gol hay una imagen muy clara, pero bueno, ya ese minuto 60-70 es normal que estés muy cansado. En el gol estás mal, pero es un poco más entendible. Pero en esa primera mitad, que el Getafe apretaba y apretaba arriba, al final tú necesitas que tus mejores jugadores se queden el balón, puedan girarse alguna vez, hagan algún recorte, se quiten alguna marca, y en cuanto un Ollán Salcedo, Nico Williams, Alex Berenguer o Guruceta se quitan una marca porque han hecho un buen control, que deberían ser capaces de hacerlo, ya puedes montar contras. Puedes ir a atacar el espacio, echar atrás al Getafe, controlarlo un poco más, pero es que está muy mal. Encima luego, cuando tuvieron momentos para circular el balón y tener un poco más de control, el Athletic no fue capaz de hacerlo tampoco. Entonces, el mal momento de sus mejores jugadores creo que es bastante reseñable, y creo que es preocupante para el Athletic de Bilbao, que encima este fin de semana tiene derbi, que este jueves haremos previa del derbi entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao, pero quien también perdió su derbi fue el Valencia Club de Fútbol, que como pongo en el gráfico, pongo que es un triste Valencia, que con el 57% de la posesión, que es bastante, evidentemente, creó 0 ocasiones claras, y en la segunda parte salió más a la contra el Villarreal que a atacar el Valencia. Es un Valencia que evidentemente ha perdido calidad respecto al año pasado. Yo creo que la baja de Barrenechea es durísima para el Valencia, pero es que Javi Guerra está muy mal, Diego López tampoco se le encuentra o no se deja encontrar, no hay frescura en el ataque del Valencia, no hay una circulación rápida, no hay automatismos para atacar, ha perdido talento arriba. Un Valencia que, pues lo que pongo, es bastante triste. O sea, está siendo bastante triste en general. Porque no da esa sensación de, joder, al final estás en Mestalla, vas perdiendo. Lo que te pide el cuerpo siendo un Valencia y siendo un espectador que está viendo al Valencia es que sea un equipo con mucha garra, de apretar muy arriba, de al menos por empuje intentarlo, pero es que el otro día dio una sensación de apatía, y no es el primer día, muy preocupante. Y la verdad, no sé, yo no creo que el Valencia ni vaya a descender. Igual estar abajo, pues sí, pero yo no creo que vaya a descender. Pero es verdad que jugando así de mal, o le queda poco a Corberán, o en Valencia van a tener que cambiar muchas cosas. Pero es que el momento individual de muchos jugadores suyos son muy malos, la verdad. Pero por suerte, para no solo compensar los del Valencia, pero compensar algunas otras malas actuaciones individuales, hemos tenido una jornada 10 con show constante. Y es que hemos tenido muchos partidos muy divertidos. En lo malo seguro que nos hemos dejado muchas cosas por hablar. Entre ellas, pues por ejemplo, la derrota de Osasuna, la derrota del Sevilla, claramente, y en lo positivo no vamos a hablar, por ejemplo, de la Real Sociedad, que ganó su segundo partido en esta liga. No sé, seguro que nos estamos dejando muchas cosas de las que podríamos hablar. Pero yo quería traer que hoy ha sido una jornada con muy buenos partidos, con goles, con emociones y, como pongo en el gráfico, con individualidades. Y es que vamos a ir, por ejemplo, partido a partido. En el Celta Osasuna, un partido bastante... Bueno, no sé, no bien jugado, la verdad. En la primera parte a mí me gustó Osasuna, pero en la segunda parte bajó y el Celta creo que hizo muy buen partido. Pero salió Iago Aspas, estuvo unos minutos y dejó una asistencia a Pablo Durán espectacular. En el Girona Oviedo,
Pues Alberto Reina estuvo muy bien. Fede Viñas marcó gol. Fue un partido muy divertido, pero es que Unagi estuvo espectacular. Estuvo espectacular. Que si alguien tiene el fantasy y me está viendo, le fiche. Porque es que va a ser un jugador que meta goles, que dé asistencias, que tenga mucho protagonismo, que si no se lesiona, va a ser de esos jugadores que va a hacer muchos puntos. Todo lo que hemos visto de Unagi en esta liga es muy, muy, muy positivo. Y el otro día, contra el Oviedo, ciertamente cambió el partido. Porque fueron esos cambios, creo que entró con Hugo Rincón, y no recuerdo el tercer cambio, creo que fue un cambio de 3, eh, que cambiaron el partido ellos. Y en gran medida Unagi, cogiéndola por dentro, conduciendo, el gol que deja es espectacular. No sé, a mí me encantó. Y dentro de esas individualidades que hablamos, podemos hablar de Alemão, que es el que he puesto en el gráfico, pero también de Pep Chavarría. Alemão que cada vez está mejor, que era un recurso que le faltaba al Rayo Vallecano porque no tenía un 9 grande, corpulento, que pudiera aguantarlas. Y Alemão está siendo eso. Y ayer, en el minuto 90, 89, mete un gol de cabeza muy importante para el Rayo Vallecano, que le estaba costando ganar en esta liga. Y ayer contra el Alavés igual mereció ganar, pero a mí el Alavés me gustó, también he de decir. A un centro de Pep Chavarría, que también firmó un gran partido y está firmando un gran año. Ganó el partido el Rayo Vallecano. Ahí hablamos otra vez de emociones, último minuto, individualidades. Y la última individualidad que quería destacar es Jan Virgili, que si ya lo traje la semana pasada, en esta tenía que traerlo sí o sí. Y con Jan Virgili, para el que no lo haya visto, es un extremo, bajito, regateador, con mucho desborde, con mucha cara, porque lo intenta muchas veces. Ojo con una cosa, porque si a la selección española y a Luis de la Fuente le gustaba llevar siempre, o le ha gustado siempre llevar, un regateador, un extremo, perfil regateador, para poder meterle de revulsivo cuando la cosa se atasca, teniendo en cuenta que Brian Hill, Brian Zaragoza no están tan bien, yo creo que Jan Virgili, que encima ha pasado por las categorías inferiores, puede ser una opción. Ojo, porque a mí me parece un jugadorazo, de verdad, que uno de los más divertidos de esta liga, y yo recomiendo ir a verlo, pero muchísimo. O sea, si tenéis oportunidad de ver al Mallorca en la próxima jornada, verlo, porque Jan Virgili es un jugadorazo súper divertido. Y quien hizo un partido quizás no divertido, pero la verdad que muy meritorio, fue el Getafe y el mejor plan posible de José Bordalás. Con la presión, acortando tiempos y con una mentalidad espectacular de esos jugadores. A mí hay una cosa del Getafe que me gusta mucho, más allá de lo deportivo, que ahora hablaremos, y es que cuando ganan sacan contenido en redes sociales, que hay que felicitar al CM, porque de verdad que es muy bueno, con el +3 de Uche al bolsillo, no sé, gritos en el vestuario y tal, está muy bien, y se le ve a Luis Milla, y creo que es Juan Iglesias, entrando al vestuario de San Mamés después del partido, gritando, teníamos un plan, teníamos un plan. Y es que tenían un plan perfecto. Y he puesto el mejor plan en el gráfico porque Bordalás sabía perfectamente que el Athletic iba a tener problemas de energía, que le iba a costar, que iba a estar espeso, probablemente, o sea, que seguramente iba a estar así porque venía de un partido de mucho ritmo el pasado miércoles. Y Bordalás, ¿qué hizo? Vale, pues te voy a apretar hasta la línea de fondo, hasta el último centímetro. Todos los duelos, todos los balones divididos, todos los momentos de ir hacia adelante, el Getafe los ganó. Bordalás, más allá de meterse atrás, que muchas veces se le define a Bordalás como un entrenador que se mete atrás defensivo y no tiene mucho que ver con lo que ha sido Bordalás estos años. El otro día en San Mamés dijo, oye, voy a coger la iniciativa y voy a apretar muy arriba. Son 5 temporadas que el Athletic no gana al Getafe en San Mamés, que tiene un mérito increíble, y eso se ve que Bordalás tiene la medida tomada de la catedral al milímetro. ¿Pero qué hizo? Pues en vez de meterse atrás, eso, ir a apretar hacia adelante, según la perdía, ir hacia adelante a robar, a robar, a robar, y en la primera parte sometió al Athletic constantemente. Y siendo un equipo, yo viendo el partido, y luego lo comenté en esta tertulia que os he dicho que fui, que joder, al final ves el partido y el Getafe es un equipo muy limitado arriba. Le faltan individualidades, le falta gol, le falta gente que pueda sumar por banda, gente que tenga ese desborde, pero al final Bordalás sabía que si estoy todo el partido apretando hacia adelante, encerrando al Athletic, por empuje, por balones a la espalda,
por sumar 2-3 pases y que el Athletic le pille cansado en algún momento, alguna clara va a llegar y va a caer. Y ese era el plan, yo creo, esa mentalidad que he puesto. Y efectivamente se cumplió a rajatabla. Luego, evidentemente, podemos hablar de que el Athletic estaba mal. Pero es que Bordalás tenía un plan perfecto, muy, muy bien medido. Y a mí me encantó lo que hizo el conjunto madrileño el otro día en San Mamés. Creo que fue, si no la actuación más destacada colectiva en esta jornada 10, pues muy cerca. Y quien también estuvieron una actuación muy destacada, tanto en lo individual como en lo colectivo, fue el Real Madrid. Y es que yo creo que el otro día fueron más que 3 puntos. Hay que destacar la presión, porque estuvo muy bien, ya lo decíamos en la previa, que no es por tirarme flores. Cuando hay partidos interesantes que tienen un aroma especial, pues sean derbis, sean clásicos, vamos a hacer previas, y el otro día hicimos una previa del clásico, que por cierto ha sido muy apoyada y estoy muy contento, así que oye, si podéis hacer lo mismo con este y suscribiros y darle like, de lujo. Pero creo que hay que destacar la presión del Real Madrid. Hablamos de que iba a ser muy importante y efectivamente lo fue. Apretó muchísimo, hombre al hombre, ya lo hemos hablado, al Fútbol Club Barcelona, y creo que fue esencial para controlar muchas cosas del partido. Hay un gol de Mbappé que está en fuera de juego, que llega de una presión. La presión, la recupera el Madrid, la vuelve a perder, vuelve a presionar y con un zapatazo fuera de juego, pero con un zapatazo la mete Mbappé. Y creo que fue la manera que tuvo el Madrid de controlar el partido en muchas situaciones. Y la verdad que fue muy interesante. Además, interesante también fue el movimiento que tuvieron Camavinga y Bellingham. Bellingham empezó en la derecha para liberar a Güler por dentro y que fuera el protagonista del partido. Y Xabi Alonso llegó un momento que los cambió. Puso a Camavinga a la derecha y Bellingham lo metió por dentro. Y esto al final, por ejemplo, en el gol, él está por dentro, Pedri no llega, le hace un quiebro y mete un balón que es un lujo. Pues oye, yo creo que hay que aplaudir este movimiento de Xabi Alonso. Al final, ser intervencionista, por ejemplo, lo leía hoy bueno, lo escuchaba en la editorial de Miguel Quintana en Radio Marca y decía que había pecado de inmovilista Xabi Alonso en el partido, en el derbi contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, y el otro día, oye, planteó el partido de una manera o un aspecto muy concreto del partido de una manera y no tuvo miedo a cambiarlo. Y entonces creo que eso se tiene que aplaudir. Y lo último que he puesto en el gráfico es lo mental. Y es que estuvo muy bien en Madrid. O sea, se le creyó mucho. Podemos hablar de polémicas, pero bueno, este no es el canal para hablar de ello. Pero igual, esa chispa que encendió Lamine Yamal les hizo tener esa marcha de más. Se lo creyó mucho, muy determinados. Bueno, con mucha determinación, mejor dicho. Vinicius hizo un partido excelente. Todos en la presión curraron un montón. Hubo momentos en los que a mí, por ejemplo, el repliegue del Madrid no me gusta mucho. La verdad que creo que no lo hace especialmente bien. También por la poca activación que tienen sus delanteros. Pero aún así sobrevivió. Es verdad que Arda Güler en esa concentración falló un poco y lo mental le falló. Pero creo que, no sé, a nivel mental estuvo muy bien el Madrid. Apretó mucho y eso es de aplaudir. Y pongo que son más que 3 puntos porque evidentemente el clásico, si lo hubiese perdido, sumado al haber perdido el derby, pues seguramente habría un poquito de fantasmas. Y habría un poquito de run run, de oye, en los partidos grandes, Xabi Alonso, no sé qué. Pero ganas el clásico, te pones líder, 5 puntos de ventaja, que son ya un trecho importante para llevar 10 jornadas. Evidentemente quedan todavía 28 más y esto puede cambiar. Pero creo que es un partido, una victoria muy importante a nivel mental. Si te ha gustado este análisis, todos los lunes aquí hacemos análisis de la jornada anterior y hablamos, como habéis visto, en muchos equipos, intentando ver todos los partidos posibles, y los viernes hacemos las predicciones. Entonces, si te ha gustado, oye, suscríbete, estate atento a las predicciones porque todos los viernes también hablamos de todos los equipos de la liga, sin excepción, hablamos de todos, y de lunes a viernes hay vídeo a las 2 de la tarde. Ya los fines de semana no va a haber para no atosigar, pero de lunes a viernes hay vídeo todos los días. Así que, oye, suscríbete, que llevamos casi 2 meses de canal y todo apoyo es positivo. Así que, si te ha gustado, nos vemos en el siguiente. Agur.